Puedes ir a misa toda tu vida, leer la Biblia en público y aún así no saber cómo escuchar a Dios de verdad. Un hombre murió durante casi 8 minutos y Jesús le hizo una pregunta que lo destruyó por dentro. Escucha esto. Me llamo Bernardo José Castillo Méndez y tengo 68 años. Soy un hombre común y corriente de la zona metropolitana del Valle de México. Trabajé toda mi vida como contador público en una empresa de logística hasta que me jubilé hace 3 años. Estoy casado con Esperanza Elena desde hace 42 años. Tenemos 4 hijos ya adultos y 9 nietos, que son la alegría de mi vida. Voy a misa los domingos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. He sido lector de la palabra durante más de 20 años y en mi casa tengo una colección de 6 Biblias diferentes que he ido juntando con los años. Pero hay algo que nunca le confesé a nadie, ni siquiera a mi esposa, y es que a pesar de tener todas esas Biblias, a pesar de leer fragmentos en la iglesia cada domingo, realmente nunca supe cómo estudiarlas de verdad. Sabía leer las palabras, podía recitar algunos versículos de memoria, pero entenderlas profundamente, escuchar verdaderamente lo que Dios quería decirme a través de ellas, eso era algo completamente diferente, y yo no sabía cómo hacerlo. Lo que me pasó cambió todo eso para siempre. Llevaba varios meses sintiéndome mal, pero no le di importancia porque a mi edad uno siempre tiene algún achaques. Me sentía cansado todo el tiempo. Tenía hinchazón en las piernas y los pies. Me dolía la espalda baja constantemente y había perdido el apetito casi por completo. Esperanza me rogaba que fuera al doctor, pero yo siempre encontraba una excusa. Pensaba que era cosa de la edad, que con un poco de descanso se me iba a pasar, que no era para tanto. Fue un día común de la semana, nada especial. Uno de esos días en los que el sol pegaba fuerte y la ciudad estaba llena del ruido habitual del tráfico y las voces de los vendedores ambulantes. Estaba en casa viendo las noticias después del almuerzo, cuando de repente sentí un cansancio tan profundo que no podía mantener los ojos abiertos. Le dije a Esperanza que me iba a recostar un rato y ella me ayudó a llegar a la recámara porque yo ya casi no podía caminar. Me acosté en la cama y fue como si mi cuerpo se apagara completamente. Después me dijeron que entré en coma, que mis riñones habían dejado de funcionar por completo, que las toxinas se acumularon en mi sangre tan rápido que mi cuerpo simplemente se rindió. Esperanza llamó a la ambulancia cuando vio que yo no respondía a nada, que mi respiración era cada vez más débil y mi piel se había puesto de un color grisáceo horrible. Los paramédicos llegaron rápido, me subieron a la ambulancia y en el camino al hospital mi corazón se detuvo. Dijeron que estuve muerto durante casi 8 minutos completos. 8 minutos en los que mi corazón no latió ni una sola vez, en los que no hubo pulso, en los que técnicamente ya no existía en este mundo. Pero yo no desaparecí. Lo que viví en esos 8 minutos fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en mis 68 años de vida. No recuerdo el momento exacto de la transición. No hubo un túnel de luz como en las películas. No vi a mis padres difuntos esperándome, ni nada parecido. Simplemente dejé de estar en mi cuerpo y de repente estaba en otro lugar. Era un espacio que no puedo describir con palabras humanas porque no se parecía a nada que exista aquí. No era oscuro, pero tampoco brillante, no hacía frío ni calor, simplemente era. Y en ese lugar estaba Él. Supe inmediatamente que era Jesús, no porque se pareciera a las imágenes que tenemos en la iglesia o en las estampitas, sino por la presencia abrumadora de amor puro que emanaba de Él. Era como estar parado frente al sol, pero en lugar de quemarte, te llenaba de una paz tan profunda que pensé que me iba a deshacer en ella. Él me miró y sus ojos eran infinitos, como si pudiera ver cada segundo de mi vida, cada pensamiento que había tenido, cada decisión buena o mala, cada momento de alegría y de dolor, todo al mismo tiempo. Y lo primero que me dijo no fue lo que yo esperaba. Bernardo, me preguntó con una voz que era suave pero que resonaba en lo más profundo de mi ser, ¿cuántas Biblias tienes en tu casa? Me quedé completamente desconcertado. Acababa de morir, estaba frente a Jesucristo mismo y me preguntaba sobre mis Biblias. 6,
le respondí con la voz temblorosa. «Tengo 6 Biblias, Señor». Él sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de una ternura que me partió el corazón. «¿Y cuántas de ellas realmente conoces, Bernardo? ¿Cuántas has estudiado de verdad? ¿Cuántas te han transformado?» Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque la verdad es que ninguna. Había leído pasajes sueltos aquí y allá. Había subrayado versículos que me gustaban. Había memorizado algunos fragmentos para leerlos en misa. Incluso había compartido citas bíblicas en mi grupo de WhatsApp de la parroquia. Pero conocerlas de verdad, estudiarlas profundamente, dejar que me cambiaran desde adentro, eso nunca lo había hecho. La vergüenza me invadió completamente y bajé la mirada, pero Jesús puso su mano sobre mi hombro y sentí una calidez que nunca había experimentado. «Por eso te traje aquí», me dijo. «Todavía no es tu tiempo, Bernardo. Vas a regresar con tu familia, con esperanza, con tus hijos y nietos, pero antes necesito enseñarte algo muy importante, porque el enemigo no le tiene miedo a que tengas Biblias en tu casa. No le preocupa que vayas a misa todos los domingos. Ni siquiera le importa que leas versículos bonitos de vez en cuando. Lo que verdaderamente lo aterroriza es cuando abres ese libro y realmente lo entiendes, cuando dejas que mi palabra penetre tan profundo en tu corazón que te transforme completamente. Porque en ese momento, Bernardo, te conviertes en alguien peligroso para las tinieblas, te conviertes en alguien que camina en mi poder y en mi verdad». Empezamos a caminar juntos, y no sé cómo describirlo porque no había un suelo definido ni un camino claro, pero nos movíamos a través de ese espacio, y todo a nuestro alrededor parecía cambiar y fluir como si fuera líquido y sólido al mismo tiempo. «Bernardo», me dijo deteniéndose y mirándome directamente a los ojos, «¿quieres saber el verdadero secreto para estudiar la Biblia de manera efectiva? ¿Quieres saber cómo hacer que mi palabra cobre vida en tu corazón, en lugar de ser solo letras en una página? Todo comienza con la rendición total». Se quedó parado frente a mí y su presencia era tan poderosa que sentía que me iba a caer de rodillas. «Has estado tratando mi palabra como si fuera un libro de texto, como algo que tienes que analizar con tu mente, algo que tienes que dominar con tu intelecto. Pero mi palabra no es un libro de texto, Bernardo, es un salón del trono. Y cuando entras a un salón del trono no llegas a criticar, no llegas a cuestionar desde tu orgullo, llegas a escuchar con humildad, llegas a recibir con el corazón abierto, llegas a ser transformado». Pensé en todas las veces que había abierto mi Biblia. Usualmente era deprisa, 5 minutos antes de dormir porque sentía que debía hacerlo, o buscando algún versículo que me hiciera sentir mejor cuando estaba pasando por algún problema. Nunca había pensado en la Biblia como un encuentro con Dios, siempre la había visto más como una obligación religiosa o como un amuleto de buena suerte. «Los fariseos conocían las Escrituras mejor que nadie», continuó Jesús. «Podían recitar la ley de memoria completa, conocían cada detalle, cada regla, cada profecía, y aún así me perdieron completamente cuando vine. ¿Sabes por qué, Bernardo?». Negué con la cabeza, sintiéndome pequeño ante sus palabras. «Porque estudiaban con corazones duros y egos hambrientos, querían conocimiento para sentirse superiores, querían tener la razón para controlar a otros, querían poder y reconocimiento, pero no querían transformación. No querían que mi palabra les cambiara porque estaban cómodos en su religiosidad vacía». Puso su mano sobre mi pecho y sentí como si pudiera ver directamente dentro de mi corazón. «Antes de abrir la Biblia tienes que dejar a un lado tu orgullo, Bernardo. No llegues preguntando ¿qué puedes aprender para impresionar a otros? Llega preguntando ¿qué quiero yo mostrarte a ti específicamente?». El Salmo 119, versículo 18, dice: «Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley». Eso no se trata de comprensión de lectura, no se trata de ser inteligente o educado, se trata de vista espiritual, se trata de que yo abra tus ojos del alma para que puedas ver lo que está escondido detrás de las palabras. «¿Pero cómo hago eso, Señor?», le pregunté desesperado por entender. «¿Cómo me rindo de verdad antes de leer tu palabra?». «Vienes hambriento, no apurado», me respondió con firmeza pero con amor. «Vienes abierto, no con opiniones ya formadas.
Vienes dispuesto a ser cambiado, no solo a ser informado. Antes de leer una sola palabra, le pides al Espíritu Santo que abra tus ojos, que ablande tu corazón, que te prepare para recibir lo que Él quiere darte. Porque puedes leer mi palabra todos los días durante años y seguir sin captar lo que estoy tratando de decirte, si tu corazón está cerrado, si vienes con prisa, si vienes solo por cumplir. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. ¿Cuántas veces había hecho exactamente eso? ¿Cuántas veces había leído la Biblia con el corazón completamente cerrado, pensando en 1000 cosas diferentes, sin realmente prestarle atención a Dios, sin realmente buscar un encuentro con Él? Así que antes de abrir la página, dijo Jesús suavemente mientras limpiaba mis lágrimas con su mano: inclina tu corazón, dobla tu orgullo, revisa tus motivos. No preguntes qué significa este versículo, pregunta: ¿qué quieres tú mostrarme hoy, Señor? No vengas a demostrar cuánto sabes, ven a descubrir cuánto necesitas aprender. No vengas a confirmar lo que ya crees, ven dispuesto a que yo sacuda esas creencias si es necesario. Ese es el primer paso, Bernardo, rendición total antes de leer una sola letra. Seguimos caminando, y el espacio alrededor nuestro pulsaba con una luz que parecía viva, que parecía respirar. Bernardo, me preguntó Jesús de repente, ¿por qué lees la Biblia? La pregunta me tomó completamente desprevenido, y me di cuenta de que nunca me la había hecho en serio. Porque se supone que debo hacerlo, respondí honestamente, porque soy católico y es parte de mi fe. Jesús negó con la cabeza. Eso es religión, Bernardo, no es relación conmigo. Si no sabes por qué estás leyendo mi palabra, eventualmente vas a dejar de leerla, o peor aún, vas a leerla como si fuera una obligación tediosa, como algo que tienes que tachar de una lista para que yo no me enoje contigo. Se detuvo y me miró con una intensidad que sentí hasta los huesos. Cada vez que abres mi palabra, estás entrando a una conversación con el Dios que creó todo el universo, con el Dios que te formó en el vientre de tu madre, con el Dios que cuenta cada cabello de tu cabeza, con el Dios que murió por ti en una cruz. Entonces no vengas casual, ven curioso, ven desesperado, ven intencional, ven sabiendo que yo tengo algo específico que decirte ese día. ¿Qué debo buscar entonces?, le pregunté sintiéndome abrumado. ¿Qué necesitas ahora mismo?, me respondió. ¿De qué tienes hambre en este momento de tu vida? ¿Necesitas claridad para tomar una decisión? ¿Necesitas consuelo porque estás pasando por dolor? ¿Necesitas convicción porque sabes que hay pecado en tu vida? ¿Necesitas valentía para enfrentar algo difícil? La Biblia habla a todo eso y mucho más. Pero si no sabes de qué tienes hambre, nunca vas a reconocer cuando yo te esté alimentando. Jesús citó las Escrituras de memoria. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Eso no es poesía bonita, Bernardo. Eso es supervivencia espiritual. Mi palabra es el alimento de tu alma, y así como no comerías cualquier cosa sin pensar, tampoco deberías leer mi palabra sin intención. Me di cuenta en ese momento de que había estado leyendo la Biblia como si estuviera comiendo comida chatarra, solo consumiendo lo que era fácil y conocido, nunca realmente preguntándome qué necesitaba mi alma en ese momento específico. Antes de leer, continuó Jesús, pregúntate qué necesitas de mí hoy. ¿Qué quieres que te muestre sobre quién soy yo? ¿Qué quieres que te revele sobre quién eres tú? ¿Qué área de tu vida necesita mi palabra en este momento? Esta es la diferencia entre un lector religioso y un guerrero espiritual. Uno lee para sentirse bien por un momento, el otro lee para volverse más fuerte, más sabio, más parecido a mí. Entonces Jesús me mostró algo, y fue como ver una película proyectada en el espacio que nos rodeaba. Vi personas sosteniendo Biblias, arrancando versículos de contexto, compartiéndolos en redes sociales, usándolos para justificar sus acciones y sus creencias, pero los estaban usando completamente mal. Aquí es donde tantas personas se pierden, dijo Jesús con tristeza en su voz. Agarran un versículo al azar y lo reclaman como una promesa personal. Lo imprimen en una taza o en un cuadro para su pared, pero nunca se hacen la pregunta más importante.
¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué situación? ¿Qué estaba pasando antes y después? Me mostró un ejemplo específico. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Has visto ese versículo en todas partes, ¿verdad, Bernardo? Sí, señor, respondí. Está en playeras, en tazas, en pósters de gimnasios. Todo el mundo lo usa. ¿Y qué cree la gente que significa?, me preguntó. Pues que podemos lograr cualquier cosa si tenemos fe en ti, que no hay límites para lo que podemos hacer. Jesús suspiró profundamente. Eso no es lo que Pablo estaba diciendo para nada. La escena alrededor nuestro cambió y pude ver a Pablo, el apóstol, encadenado en una prisión oscura y fría. Pablo escribió eso desde la cárcel, Bernardo, no durante una victoria, sino durante un valle profundo de sufrimiento. Y no estaba hablando de éxito mundano, estaba hablando de contentamiento espiritual. Estaba diciendo que ya sea que tuviera mucho o poco, ya sea que estuviera libre o encadenado, ya sea que la gente lo amara o lo persiguiera, él podía soportarlo todo porque yo era su fortaleza interior. Vi la imagen completa ahora. Vi a Pablo en prisión encontrando paz. Vi a Pablo sin comida encontrando gozo. Vi a Pablo golpeado y torturado, aún alabando a Dios. ¿Ves lo que pasa cuando entiendes el contexto?, me preguntó Jesús. Entiendes el verdadero poder del versículo. No se trata de que puedes conseguir todo lo que quieres, se trata de que puedes soportar todo lo que venga porque yo estoy contigo. Me miró seriamente. Deja de tratar la Biblia como una galleta de la fortuna china. Bernardo, no estás supuesto a agarrar un versículo bonito y salir corriendo. Estás supuesto a sentarte con él, estudiarlo, entender dónde encaja en la historia más grande, entender quién lo dijo y por qué lo dijo. ¿Cómo hago eso, Señor?, le pregunté genuinamente queriendo aprender. Haz preguntas, me respondió. Siempre haz preguntas. ¿Quién está hablando en este pasaje? ¿A quién le está hablando? ¿Qué está sucediendo en la historia más amplia en este momento? ¿Es esto una promesa directa de Dios o es un principio general? ¿Ya se cumplió esta profecía o todavía está por cumplirse? ¿Qué decían los versículos antes y después de este? No puedes entender un versículo si lo arrancas de su contexto. Jesús me mostró otra escena y esta me heló la sangre. Vi a Satanás en el desierto tentándolo a él mismo y el diablo estaba citando las Escrituras. Estaba usando la palabra de Dios para tratar de hacer que Jesús pecara. Hasta el diablo citó los salmos cuando me tentó en el desierto. Dijo Jesús con una voz que contenía tanto poder que el espacio alrededor nuestro tembló. Pero él torció el significado, sacó las palabras de contexto, las usó para propósitos malignos. Yo no caí en su trampa porque conocía el contexto completo, conocía las Escrituras en su totalidad, no solo fragmentos aislados. Se volteó hacia mí con una expresión muy seria. No solo leas la Biblia, Bernardo, estúdiala. No solo versículo por versículo como piezas sueltas, línea por línea, capítulo por capítulo, libro por libro. La Biblia es una historia grande y unificada. Es la historia de la redención de la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada versículo encuentra su verdadero significado dentro de esa narrativa completa. Aquí hay algo que la mayoría de las personas nunca aprenden, continuó Jesús mientras empezábamos a caminar de nuevo. La Escritura es la mejor intérprete de la Escritura. Estábamos caminando ahora a través de lo que parecía una biblioteca masiva e infinita, con libros por todos lados, pero todos eran el mismo libro, la Biblia en diferentes traducciones, diferentes idiomas, diferentes épocas, pero todos la misma palabra eterna de Dios. Demasiadas personas corren a Google antes de correr a mi palabra, dijo Jesús con frustración. Leen un versículo confuso e inmediatamente buscan la opinión de alguien más en Internet, en lugar de dejar que la Biblia misma se explique. Agarró uno de los libros del estante y se abrió solo. Las palabras comenzaron a brillar con luz propia. Este libro no es una colección desconectada de pensamientos aleatorios, Bernardo. Es una historia unificada, un autor divino, una voz eterna, hablando a través de 66 libros diferentes que se confirman entre sí, se clarifican entre sí,
se completan entre sí. Las palabras en la página comenzaron a conectarse, líneas de luz vinculando versículos con otros versículos, pasajes con otros pasajes, creando una red brillante de verdad interconectada. Cuando algo no tiene sentido para ti, no entres en pánico, búscalo en otras partes de la Biblia. Busca dónde se repite la misma verdad en otros lugares. Si un versículo suena confuso en un pasaje, es muy probable que esté explicado con más claridad en otro lado. Me mostró un ejemplo específico, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Ahora lee Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Parece una contradicción, ¿verdad, Bernardo? Sí, Señor, admití sintiéndome confundido, parecen decir cosas opuestas. Pero no lo son, me explicó con paciencia. Efesios está hablando de cómo la salvación es un regalo que no puedes ganar con tus propios esfuerzos, es pura gracia mía. Santiago está hablando de cómo la fe real, la fe genuina, siempre se prueba a través de tus acciones. Ambos son verdad. Uno explica cómo eres salvado, el regalo gratuito. El otro revela qué debe producir esa salvación en tu vida, buenas obras que nacen de un corazón transformado. Las conexiones en el libro se multiplicaron exponencialmente. Pude ver patrones formándose, temas repitiéndose a través de diferentes libros, profecías siendo cumplidas cientos de años después de ser escritas. Por eso no puedes aislar un versículo y construir toda una creencia sobre él, dijo Jesús firmemente. Tienes que dejar que toda mi palabra hable junta. Cuando investigas, cuando conectas los puntos, cuando dejas que la Escritura confirme la Escritura, no solo ganas conocimiento, sino que ganas confianza, ganas certeza de que lo que crees está fundamentado en toda mi palabra y no solo en un fragmento. ¿Cómo lo hago prácticamente, Señor?, le pregunté, queriendo aplicar esto cuando regresara. Usa una Biblia que tenga referencias cruzadas, me respondió. Cuando leas algo poderoso, pregúntate dónde más dice la Biblia esto. Busca patrones, busca verdades repetidas, busca profecías cumplidas, busca pasajes paralelos. Por ejemplo, si lees sobre el amor de Dios en Juan, búscalo también en Romanos, en Salmos, en Isaías. Deja que toda mi palabra te muestre la misma verdad desde diferentes ángulos. Cerró el libro y la luz se desvaneció. La Biblia nunca fue diseñada para ser leída en pedazos aislados, Bernardo. Fue diseñada para ser estudiada como un todo completo y cohesivo. Entonces, si quieres entendimiento más profundo, no confíes en un solo versículo. Sigue el hilo, rastrea el tema, deja que mi palabra interprete mi palabra. La expresión de Jesús se volvió más seria, casi sombría. Bernardo, necesito advertirte sobre algo muy importante. Necesito que escuches esto con mucho cuidado. Muchas personas que comienzan a estudiar la Biblia profundamente cometen un error terrible, un error que destruye todo el propósito del estudio. ¿Qué error, Señor?, pregunté sintiendo temor en mi corazón. Se vuelven profundos, pero pierden su devoción, me dijo con tristeza profunda en su voz. Me mostró académicos, teólogos, personas con doctorados en estudios bíblicos, personas que conocían griego antiguo, que conocían hebreo, que podían debatir puntos teológicos complejos durante horas y horas, pero sus ojos estaban vacíos, muertos por dentro, sin vida espiritual. Comenzaron aprendiendo sobre mí, dijo Jesús con dolor en su voz, y en algún punto del camino dejaron de reunirse conmigo. Se convirtieron en eruditos de la Biblia, pero olvidaron cómo ser mis hijos. Memorizaron verdades, pero perdieron la relación. Ganaron conocimiento, pero perdieron intimidad. Pude sentir el dolor en sus palabras. Pude sentir cuánto le dolía ver a personas que conocían tanto sobre él, pero que no lo conocían a él personalmente. No te di la Biblia para que impresiones a las personas, Bernardo. No te la di para que ganes debates teológicos o para que te sientas superior a otros creyentes. Te di la Biblia para transformarte desde adentro hacia afuera, para que me conozcas más, para que te parezcas más a mí cada día.
Sí profundiza, continuó con intensidad. Sí estudia con todo tu corazón. Sí haz preguntas difíciles. Sí investiga el trasfondo cultural. Sí aprende sobre las costumbres de esa época. Sí explora el lenguaje original si puedes. Pero nunca jamás dejes que el conocimiento reemplace la intimidad conmigo. Nunca dejes que estudiar sobre mí se convierta en un sustituto de pasar tiempo conmigo. ¿Cómo prevengo eso, Señor? ¿Cómo me aseguro de no caer en esa trampa?, le pregunté con urgencia. Ora mientras estudias, no solo antes de estudiar, sino durante todo el proceso. Mantén la conversación abierta con el Espíritu Santo. Cuando un versículo te convenza de pecado, haz una pausa. No sigas leyendo rápidamente. Quédate ahí. Ese soy yo hablándote directamente. Cuando un versículo te conmueva hasta las lágrimas, no lo ignores. Yo estoy tocando tu corazón. Puso su mano sobre mi corazón nuevamente. Pregunta, ¿qué quiero cambiar en ti? No estudies solo para saber más. Estudia para convertirte en alguien mejor. Y adora mientras lees. El objetivo del estudio bíblico no es solo entendimiento intelectual, es adoración sincera, es asombro ante mi grandeza, es gratitud por mi amor. Jesús citó más escritura. El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado medita en la palabra de Dios día y noche. Eso no es conocimiento de cabeza, Bernardo. Eso es saturación de corazón. Eso es dejar que mi palabra empape cada fibra de tu ser. Aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden, continuó. La profundidad no se trata de complejidad, se trata de conexión conmigo. A veces el momento bíblico más profundo que vas a tener es sentarte con un solo versículo durante 1 hora y dejar que te rompa, que te consuele, que te sane, que te cambie completamente. Sostuvo mi cara con sus manos, con una ternura infinita. Así que sí, ve profundo, aprende, crece, mejora en interpretar las Escrituras, pero mantente suave, mantente humilde, mantente hambriento de mí. Porque el momento en que el estudio bíblico se convierte en una actuación para impresionar a otros, en ese momento has dejado de encontrarte con la persona que escribió el libro. No estás estudiando la Biblia solo para saber lo que dice, me dijo Jesús mientras empezábamos a caminar de nuevo. Estás estudiando la Biblia para que yo pueda mostrarte quién eres realmente. Me mostró personas leyendo la Biblia, pero la estaban leyendo como si estuvieran viendo a través de un telescopio, observando a otras personas. Eso es exactamente lo que mi primo necesita escuchar, decía uno. Este versículo describe perfectamente lo que está mal con el mundo, decía otro. Este pasaje es perfecto para ese amigo que no quiere cambiar, decía un tercero. Jesús negó con la cabeza con frustración. La Biblia no es un telescopio, Bernardo, es un espejo. Está diseñada para reflejar tu propio corazón, para exponer tus propios motivos, para interrumpir tus propias excusas, para remodelar tu propia identidad. Antes de aplicar mi palabra a los demás, aplícala a ti mismo. Citó Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si todo lo que estás obteniendo del estudio bíblico son sentimientos cálidos e inspiración vaga, probablemente estás evitando las partes que están diseñadas para cortarte, para convencerte, para cambiarte. Me miró intensamente a los ojos. La transformación no sucede a través de la comodidad, Bernardo, sucede a través de la convicción. Cada vez que abres mi palabra, haz estas preguntas difíciles. ¿Qué revela esto sobre Dios, sobre su carácter, sobre su naturaleza? ¿Qué expone esto sobre mí mismo, sobre mi corazón, sobre mis motivos reales? ¿Qué pecado está confrontando este pasaje que yo he estado ignorando o justificando? ¿Qué me está pidiendo que haga que no quiero hacer? ¿Qué me está pidiendo que deje que no quiero soltar? Me retorcí incómodo porque esas eran preguntas muy duras, preguntas que requerían honestidad brutal. No solo leas el versículo, continuó Jesús, deja que el versículo te lea a ti. No solo estudies con tus ojos, estudia con tu alma. Eso significa dejar que las Escrituras desafíen tus opiniones, dejar que reorganicen tus prioridades,
dejar que te convenzan antes de que te consuelen. Sonrió gentilmente. Solo iré tan profundo contigo como tú me dejes ir. Si solo quieres respuestas superficiales, eso es todo lo que encontrarás. Pero si vienes honesto y hambriento y listo para lidiar con la verdad, no solo crecerás en conocimiento, sino que crecerás en ser como yo. Vamos a lo práctico ahora, dijo Jesús de repente. Tú subrayas versículos, ¿verdad, Bernardo? Sí, señor, admití. Uso diferentes colores para marcar cosas que me gustan. Circulas algunas palabras, subrayas alguna promesa bonita, luego sigues adelante. Usualmente sí, respondí. Eso es un comienzo, me dijo, pero si eso es todo lo que haces, te estás perdiendo algo enorme. Deja de tratar tu Biblia como un álbum de recortes, empieza a tratarla como un diario de batalla. Porque lo que te estoy mostrando no son solo citas bonitas. Te estoy revelando estrategias espirituales, advertencias críticas, instrucciones específicas, sabiduría profunda, identidad verdadera. Me mostró mi propia Biblia de regreso en casa, todas las páginas que había marcado con colores bonitos, pero sin profundidad real, sin registro de lo que Dios me había dicho específicamente, sin evidencia de encuentros reales con Él. Entonces, no solo subrayes, Bernardo, escríbelo. Escribe lo que aprendiste, escribe lo que sentiste, escribe lo que yo te dije, escribe cómo te impactó, escribe cómo te cambió. ¿Por qué es tan importante eso, Señor?, le pregunté. Porque puedo darte una revelación que sacuda tu alma hasta los cimientos y la olvidarás en 2 días si no la registras. Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Por qué? Porque la memoria se desvanece, los sentimientos pasan, las emociones cambian, pero tu cuaderno guarda mis huellas digitales, tu cuaderno preserva mis palabras específicas para ti. Me mostró cómo se ve un buen hábito de llevar un diario bíblico. Empieza un diario de estudio bíblico, puede ser digital o en papel, no importa. Ponle título a cada sesión de estudio, dale un nombre específico, por ejemplo, la fidelidad de Dios en el sufrimiento o convicción de Santiago, capítulo 3, o promesas para tiempos de miedo. Escribe las escrituras que estudiaste, incluso cópialas a mano porque eso te hace ir más despacio y las hunde más profundo en tu corazón. Escribe lo que yo te mostré, incluso si es desordenado, especialmente si es incómodo. Escribe tu respuesta, una oración, una confesión, una decisión de cambiar algo específico en tu vida. Jesús sonrió. Así es como construyes una biblioteca personal de encuentros con mi palabra. Y aquí está la mejor parte. Tu diario se convierte en un testimonio viviente, un rastro de transformación, un registro de mi voz en tu vida a través de los años. Me mostró a una versión futura de mí mismo, hojeando mi diario durante un tiempo muy difícil, leyendo sobre un día cuando Dios me habló paz en medio de la tormenta, un día cuando Él me corrigió con amor, un día cuando me reveló algo que cambió completamente mi forma de pensar. Entonces sé un discípulo activo, Bernardo, dijo Jesús con firmeza. Toma notas, no porque esté de moda, sino porque cada vez que yo hablo, vale la pena recordarlo para siempre. El tono de Jesús se volvió muy serio ahora, casi solemne. Ahora, Bernardo, el estudio bíblico no significa absolutamente nada sin obediencia. Esas palabras me golpearon fuerte en el pecho. Puedes leerlo, puedes subrayarlo, puedes escribir sobre él, incluso puedes enseñarlo a otros. Pero si no lo vives, si no lo obedeces, no estás siendo transformado, solo estás siendo informado, solo estás acumulando conocimiento vacío. Citó a Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Captaste eso, Bernardo? Si estudias pero no obedeces, te estás engañando a ti mismo. Te estás mintiendo sobre tu verdadera condición espiritual. Me mostró cristianos, muchos de ellos, con cuadernos gordos llenos de notas, pero vidas vacías de poder. Podían citar escrituras de memoria, podían hablar el lenguaje religioso correcto, pero no caminaban en el poder de Dios porque no obedecían lo que sabían. Cada revelación requiere una respuesta.
dijo Jesús con firmeza absoluta. Cuando te muestro algo en mi palabra, no solo estoy alimentando tu intelecto, te estoy invitando a la acción. Eso significa que si la Biblia dice, perdona, entonces perdonas a esa persona que te hirió. Si dice arrepiéntete, entonces te arrepientes de ese pecado que has estado justificando. Si dice ama a tu enemigo, entonces dejas de justificar tu odio. Si dice ve, entonces no te quedas donde estás por miedo. Me miró profundamente a los ojos y sentí como si pudiera ver hasta el fondo de mi alma. No hablo para impresionarte, Bernardo, hablo para cambiarte. Y aquí está la cosa. La obediencia es donde lo sobrenatural se activa en tu vida. Cuando actúas sobre mi palabra, te mueves del estudio a la guerra espiritual. Empiezas a sacudir el infierno. Empiezas a entrar en tu destino. Empiezas a construir una vida que durará por la eternidad. Citó Mateo, capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No todos los que conocen la palabra, no todos los que leen la palabra, sino el que la hace, el que la obedece. Entonces, aquí está la prueba final de un estudio bíblico efectivo, me dijo. No es cuánto escribiste en tu cuaderno, es cuánto caminaste en obediencia. Tu estudio te hizo más suave al Espíritu Santo o más duro. Cambió cómo tratas a las personas o sigues igual. Te convenció lo suficiente como para cambiar tus hábitos o solo te dio más información. Cambió tus prioridades o todavía estás viviendo para las mismas cosas mundanas. Te costó algo, te hizo salir de tu zona de comodidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Si no te costó nada, entonces no estudiaste la Biblia realmente, solo la hojeaste. La obediencia es la prueba de que mi palabra pasó de tu mente a tu corazón, dijo Jesús con autoridad. Luego tomó mis dos manos entre las suyas. Bernardo, es tiempo de que regreses, de vuelta a tu vida, a tu cuerpo, a Esperanza y a tus hijos y nietos y a tu casa y a tus 6 Biblias. El pánico se apoderó de mí completamente. Pero no estoy listo, Señor. Necesito más tiempo, necesito aprender más cosas, necesito que me enseñes más. Jesús sonrió con ternura. Ya sabes suficiente, Bernardo. La pregunta no es si sabes, sino si harás lo que sabes. Vas a estudiar diferente ahora. Vas a venir a mi palabra con rendición total. Vas a hacer las preguntas difíciles. Vas a dejar que las Escrituras te lean a ti, en lugar de solo leer tú las Escrituras. Lo intentaré, Señor, le dije con lágrimas en los ojos. No lo intentes, me respondió con firmeza, pero con amor infinito. Hazlo, porque la meta no es que tú domines la Biblia, Bernardo. La meta es que la Biblia te domine a ti, que moldee tus decisiones, que guíe tus pasos, que forme tu carácter, que te lleve de regreso a casa conmigo algún día. Él estaba empezando a desvanecerse, o tal vez era yo el que se estaba desvaneciendo. No sé cuál de los dos. Su voz resonó como un eco que se aleja. No solo abras la palabra, Bernardo. Deja que la palabra te abra a ti. Desperté en el hospital 3 días después del incidente. Esperanza estaba sentada junto a mi cama. Se veía agotada, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Cuando vio que mis ojos se abrían, empezó a llorar incontrolablemente. Se lanzó sobre mí abrazándome con tanta fuerza que pensé que me iba a romper las costillas. Yo estaba desorientado, confundido. Mi pecho me dolía horrible por la reanimación. Tenía tubos por todos lados, monitores pitando, enfermeras entrando y saliendo, pero yo recordaba todo. Recordaba cada palabra que Jesús me había dicho. Recordaba cada enseñanza. Recordaba su rostro, su voz, su presencia. Los doctores lo llamaron un milagro médico. 8 minutos sin oxígeno normalmente causan daño cerebral severo e irreversible. Dijeron que era imposible que yo estuviera bien, que debería tener secuelas graves, pero aquí estaba yo completamente normal, mejor que normal. El doctor Armando Velázquez Hernández, el nefrólogo que me atendió, no podía explicarlo. Tus riñones estaban completamente fallados, Bernardo, me dijo moviendo la cabeza incrédulo. No había forma de que sobrevivieras, mucho menos que te recuperaras tan rápido. Pero aquí estás,
Es inexplicable desde el punto de vista médico. Eso fue hace ya casi 2 años completos. Mi vida de estudio bíblico se ve completamente diferente ahora, radicalmente transformada. Antes de abrir mi Biblia oro en voz alta: Señor, habla, tu siervo escucha. Y lo digo de verdad, no de rutina. Vengo rendido y hambriento, nunca apurado, siempre con un propósito claro en mente. A veces vengo buscando consuelo cuando estoy pasando por dificultades. A veces vengo buscando convicción cuando sé que hay algo mal en mi vida. A veces vengo solo para escuchar su voz porque lo extraño. Ahora estudio el contexto completo en lugar de agarrar versículos bonitos al azar. Siempre pregunto quién está hablando, qué está pasando en la historia, cómo encaja este pasaje en el panorama completo de las Escrituras. Uso las referencias cruzadas todo el tiempo, dejando que la Escritura interprete la Escritura como Jesús me enseñó. La Biblia está viva para mí ahora de una forma que nunca lo estuvo antes. Cada página palpita con la voz de Dios. Escribo absolutamente todo en mi diario. Mis oraciones, mis revelaciones, mis convicciones, las promesas que Dios me da, las áreas donde me confronta. Cuando paso por momentos difíciles regreso y leo lo que Dios me ha dicho en el pasado y veo su mano fielmente guiándome a través de todo. Mi diario se ha convertido en mi tesoro más preciado después de la Biblia misma. Pero el cambio más grande, el más radical, es la obediencia. Cuando Dios me convence de algo, respondo inmediatamente. Si me dice que perdone, yo perdono aunque duela. Si me dice que me arrepienta, yo me arrepiento sin excusas. Si me dice que vaya a algún lugar, yo voy aunque tenga miedo. Esa obediencia me ha transformado completamente de adentro hacia afuera. Ya no soy el mismo hombre que tenía 6 Biblias, pero que nunca escuchaba de verdad. Ahora cuando leo la palabra de Dios, siento que Él me está hablando directamente a mí, específicamente a mí, con instrucciones claras y amor profundo. He visto su poder moverse en mi vida de formas que nunca imaginé posibles. He visto relaciones restauradas porque obedecí cuando me dijo que perdonara. He visto puertas abrirse porque obedecí cuando me dijo que fuera. He visto mi carácter cambiar porque dejé que su palabra me moldeara en lugar de solo leerla. Mis hijos y nietos han notado el cambio. Esperanza dice que parezco una persona completamente nueva, más en paz, más seguro, más amoroso. Cuando les cuento mi experiencia, algunos me creen y otros piensan que fue solo un sueño por falta de oxígeno. Pero no me importa, porque yo sé lo que viví, yo sé lo que Jesús me enseñó, yo sé que fue real. Ahora le digo a cualquiera que me escuche: no solo abras la palabra, deja que la palabra te abra a ti. Empieza con rendición total antes de leer una sola letra. Lee con hambre verdadera, con propósito claro, con corazón abierto. Estudia el contexto, conecta las Escrituras, deja que la Biblia se interprete a sí misma. Mantén la intimidad con Dios mientras estudias. No dejes que el conocimiento reemplace la relación. Deja que la palabra sea un espejo que te muestre quién eres realmente. Escribe lo que Dios te dice para que nunca lo olvides. Y sobre todo, obedece lo que aprendes, porque la obediencia es donde la transformación realmente sucede. Jesús está esperando encontrarse contigo en las páginas de su palabra. No está esperando que seas perfecto o que tengas todas las respuestas. Solo está esperando que vengas con un corazón rendido y hambriento. Cuando lo hagas, Él te hablará, te cambiará, te usará de formas que nunca imaginaste posibles. No desperdicies otro día leyendo la Biblia sin realmente escuchar lo que Dios quiere decirte. Ábrete a Él y deja que su palabra te transforme completamente. ¡Qué testimonio tan profundo, tan confrontador y tan lleno de verdad! Bernardo, gracias de corazón por compartir una experiencia tan íntima y tan transformadora. Tu historia nos recuerda que Dios no busca personas religiosas, busca corazones rendidos. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este relato nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estamos leyendo la Biblia o estamos permitiendo que la Biblia nos lea a nosotros? Gracias a ti que llegaste hasta el final de este video. Que el Espíritu Santo despierte en tu corazón una nueva hambre por la palabra, que cada lectura sea un encuentro, que cada versículo sea una conversación con Dios, y que el conocimiento nunca reemplace la obediencia ni el amor. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y tu camino. Nos vemos en el próximo video.